Bien, entonces simplemente desarrollamos ahora prácticamente la misma configuración respecto de estas pérdidas ahora locales o de accesorios e igual que en el otro, que en lo que tiene que ver con las pérdidas por fricción, ¿sí? Pues realizamos la sumatoria y eso también para cada uno de los niveles según sea el tipo de cuál sea el proyecto que estén manejando, ¿sí? Pues se identifica precisamente para cada uno de esos. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a desarrollar lo que es la línea de energía. Y la línea de energía hay que entenderla es respecto de el punto de abastecimiento de la zona o de la edificación o del apartamento o de lo que nosotros estemos precisamente alimentando eh, en diferentes aparatos sanitarios. Entonces, dependiendo de donde tengamos precisamente esa alimentación, en algunos casos puede ser directa desde el medidor o en otros casos precisamente desde el punto del bajante que venga desde el tanque, si es el caso. Para, en cualquiera de los dos ámbitos, sí, cualquiera de los dos casos, nosotros vamos a hacer coincidir, digamos, el punto de referencia de la línea de energía, entendiendo la línea de energía como una medida vertical, ¿sí? Es decir, un eje, a partir de él se genera un poco de alturas, entonces vamos a hacer coincidir de que esos puntos, ya sea en algún caso el medidor o en otro caso el punto de bajante que venga desde el tanque, como la línea cero o línea base para empezar a desarrollar lo que es la línea de energía. ¿Y qué es eso de la línea de energía? Entonces, simplemente, y es algo muy sencillo, si ustedes esto pues obviamente lo han trabajado en muchísimos de los cursos que tienen que ver con la línea de aguas, simplemente es ir colocando lo que me genera precisamente esas cabezas de presión para identificar si me cumple o no me cumple en general, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, por ejemplo, para ese primer nivel, supongamos de que ese efectivamente hacemos coincidir el nivel de, la, de abastecimiento con una cota cero. Muy bien. ¿Cuál es la otra Z? La Z es la que tiene que ver precisamente con la altura del aparato más desfavorable. En este caso, nuestra ducha. Por eso es que aparece 2,10. Y casualmente, en los tres niveles de este ejercicio en particular, fue la ducha, ¿sí? El tramo más desfavorable fue para el aparato, perdón, más desfavorable fue la ducha. Por tanto, por eso en cada uno de esos niveles, cada uno de esos pisos, se identificó la ducha como el más desfavorable, hacia allí fueron los tramos y por eso la referencia es de donde estamos suministrando hasta allí. Ojo, pues obviamente esto depende de cómo sea la situación de abastecimiento, pero por lo general esto lo podemos hacer perfectamente. El punto de abastecimiento, hacerlo coincidir con la cota cero y pues a partir de allí todo lo que tenga que ver con el resto de pérdidas o metros de columna de agua requeridos para poder abastecer ese sistema. En este caso, es a 2,10, que es la altura la que me genera más riesgo o es más crítico, porque es el punto por donde sale el chorro de la regadera o la ducha.
Muy bien. Esta parte respecto de la cabeza de presión, los metros de columna de agua, este es el dato que nosotros tenemos desde las características de la red, ¿sí? Y corresponde precisamente al que sacamos de esa tablita de uso privado respecto del aparato más desfavorable, que en este caso fue la ducha. Entonces de ahí sale ese 7, ¿sí? HF, es decir, las pérdidas por fricción. Todo esto son, digamos, medidas para poder generar precisamente una línea de energía, una medida eh, que nosotros podemos identificar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahora vamos a obtener aquí? Pues simplemente la sumatoria que obtuvimos para cada uno de esos niveles, en este caso el nivel 1, de lo que tenía que ver con las pérdidas por fricción. Entonces, este dato precisamente es esta sumatoria. ¿Sí? Y para el HSUL, es decir, las pérdidas locales, pues también ese dato corresponde a la sumatoria, ¿sí? Que hemos obtenido en ese nivel hacia el aparato más desfavorable. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora sí, precisamente la correspondiente a esa línea de energía desde ese punto de abastecimiento, pues simplemente desarrollamos la sumatoria de estos datos. ¿Sí? Y eso, con eso, pues, ¿qué pasa aquí? ¿O qué me representa esto en general? Pues se supone que incluso nosotros alimentando ese sistema a esa altura y demás, estamos por encima precisamente de lo que tiene que ver con lo que alimenta ese aparato sanitario más desfavorable, ¿sí? Desde que estemos por encima, no tenemos ningún problema. Entonces, digamos, la cuestión estaría, lo complicado estaría, es respecto si nos diera, por ejemplo, 6 algo, 6, ¿sí? Números menores de lo que nosotros necesitamos alimentar en esa altura de cabeza piezométrica. Entonces, ese es ya los datos precisamente para analizar respecto de ello. Entonces, por favor, determinen la línea de energía de su sistema.
Ingeniero. Cuénteme. Disculpe, es que se me podría regalar nuevamente una aclaración sobre el valor del 7 en metros ¿De dónde sale de este agua. 7? Sí, veo que está Sí, en todos los correcto. 3 niveles. Ya le vuelvo a mostrar de dónde fue que lo sacamos. Entonces recordemos que cuando estamos precisamente iniciando lo que eran las características de la red, definimos para el caso de este ejercicio que el aparato sanitario más desfavorable iba a ser la ducha. Entonces, de esta misma tabla que utilizamos en algún momento en la parte de predimensionamiento para lo que tenía que ver con los caudales mínimos, ¿sí? Ubicamos en la ducha, proyectamos y nos vamos a la parte de la presión recomendada, es decir, aquella que es la que nosotros de verdad esperamos eh, cuando estamos utilizando ese aparato sanitario. En este caso, la ducha debe cumplir con esos 7 metros de columna de agua. Entonces, recordemos aquí desde las características de la red, eh, definimos nuestro aparato sanitario más desfavorable, que precisamente iba a ser para llegar a alimentar lo de la ducha, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta precisamente ese tipo de presión que es la que tenemos que garantizar en ese sistema. Adicional es todo cómo llegamos para llevar, digamos, el suministro de agua hasta ese aparato sanitario. Pero para la cuestión de línea de energía, obligatoriamente ese 7 corresponde a esos metros de columna de agua que debemos garantizar, en ese caso en particular para lo que es la ducha. Entonces, como la ducha fue el aparato sanitario más desfavorable, tanto en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, de este ejercicio en particular, por eso es que se repite en cada uno de ellos ese 7 y sale precisamente de esa tabla al inicio.
Profe, si ¿Entendido? en el momento de la comparación entre el último valor y usted dice que tiene que ser superior al 7, ¿no? Porque puede Sí. haber, en caso de que sea menor, se podría decir que de pronto hubo un mal cálculo en los diámetros, puede ser. Podría ser, entonces tocaría empezar a determinar, a ver cómo generamos mínimo esa presión para alimentar allí. Entonces veremos de pronto si es que estamos haciendo más recorrido del necesario, ¿sí? Respecto del punto de abastecimiento hasta el punto sanitario más desfavorable. Sí, pues precisamente ahí ya viene a generar ese tipo de desarrollo. Normalmente, cuando nosotros hacemos el trazado, pues como lo hemos hecho desde el inicio del curso, intentando solventar todas esas, digamos, recorridos de más y accesorios de más, normalmente siempre nos cumple. ¿Sí? Pero pues eventualmente tendríamos que al menos garantizar para que mínimo fuera un poquito superior a ese requerimiento. Obviamente que estamos teniendo en cuenta precisamente la diferencia de alturas, ¿sí? Y la diferencia respecto de que ya le hemos vinculado todo lo que tiene que ver con las pérdidas, ¿no? Listo, gracias por la Listo. aclaración. Muchachos, una cosita. Bueno, de todos modos, si Dios quiere, como les dije, por lo menos ya todos los proyecticos bien estructuraditos para la próxima clase. De todos modos, ahí alcanzo a mostrarles algo respecto de la parte sanitaria, los cálculos que son mucho más sencillos que estos, ¿sí? Más sencillos que esto. Y, y pues ahí quedaríamos. Una cosa, para el caso creo que casi todos o han presentado o están presentando la cuestión de las pruebas Saber Pro. Eh, ¿Cómo se sintieron ustedes con esta presentación de pruebas? Empezando porque no les tocó desarrollar la parte específica de ingeniería civil, ¿sí? Lo que son las específicas de las pruebas. ¿Cómo sintieron eso y cómo sintieron precisamente con este gran problema que fue por que si virtual, que si no sé qué? Bueno, en fin, les tocaba obligatoriamente presentarlo con un equipo eh, tipo PC. Agotador, ¿no? Siempre casi 5 horas ahí enfrente de... Sí, claro que sí. ¿Alguna otra apreciación respecto de ello? Profe, pues en mi caso, mi citación estaba para las 3 de la tarde, de 3 a 7:40 de la tarde. Ujú, Yo ingresé faltando 20 minutos, yo dije, pues voy a ingresar 20 minutos antes de la citación, pues por si cualquier cosa, estar listos y todo eso. ujú. Cuando ingresé, me dice que ya la prueba ya había empezado como a las 2:30, y o sea, ya me habían quitado tiempo y que ya no era hasta las 7:40, sino era hasta las 6:30. Hasta las sí, correcto. Sí, o sea, y todavía tengo la prueba de que mi citación está para las 3, pero aparece que no, que iba hasta las 6:30, y entonces como entré tan tarde la prueba de inglés, a mí me tocó, que es la última, casi la última, me tocó así a lo que marcó, o sea, no, Sí, sí, o sea, rellenar prácticamente, no fue nada de contestar. sí, cumplir con el requisito de presentar eso. Sí, 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 como tal. Pero entonces, fatal eso, porque sí me quitaron como hora y 10 minutos. Bueno, y puso directamente la queja ahí al ICFES. No, no, señor, no lo realicé. Colóquela, porque de todos modos, por ejemplo, ese tipo de situaciones son, pues, obviamente que no son culpa de ustedes y para muchos fueron situaciones así complejas respecto de eso, sí, o sea, lastimosamente a ustedes les tocó este año de esta forma. El año pasado, los que la presentaron, pues, realmente pues, les fue tan bien que ellos han sido el mejor promedio que ha tenido la carrera pues, en el tiempo que llevan, ¿sí? Pero pues, obviamente con ustedes pues ocurrió todo ese poco de impases, bueno, tanto para poderse inscribir, saber dónde era, saber qué tenían que hacer. No, gravísimo. Todo eso pues obviamente seguramente va a repercutir
muy seguramente en un bajonazo de ese promedio que se había subido. Pero pues, ¿qué más? Ahora bien, todas ese poco de situaciones complicadas, por favor, de verdad, pongan las quejas, porque también, o sea, y ya lo digo particularmente, pues si yo me pongo a analizar eso y personalmente a mí me parece que el ICFES actuó muy mal, ¿sí? El Ministerio de Educación actuó muy mal respecto de estas pruebas. Esto no podían haberlo desarrollado así como tan folclóricamente a ver qué resultaba. O sea, ellos debieron haber tomado un tiempo específico y perfectamente habían podido generar algún tipo de aplazamiento, por lo menos a otra época, perfectamente en enero del otro año, donde por lo menos todos hubiesen tenido un protocolo de verdad de qué era lo que tenían que desarrollar, cómo y bajo qué condiciones, precisamente para que no se viesen afectados. Y pues lastimosamente eso no fue así, pero pues ya eso es noticia y demás, todo el poco de impases que han sufrido más de un estudiante. Entonces, pues sí intentar de todo modo solventarlo porque perfectamente el otro año podría darse el caso de que se siga desarrollando de esta forma. ¿Sí? Por cómo están las cosas uno no sabe. ¿Alguna otra cuestión respecto de eso? ¿Cómo sintieron de pronto esas preguntas que le hicieron? ¿Qué de pronto les pareció complicado o más, o que definitivamente estaban muy perdidos? Obviamente teniendo aislado tanto que les tocaba en un equipo, así como la cuestión de tiempo, que de pronto no les pareció así que, no, en esta prueba sí ha estado como, o no tenían ni idea, o se sintieron muy desfasados de eso. Profe, pues como yo le decía, yo no pude resolver la de inglés, Mm, pero ahí medio alcanzaba a leer algunas preguntas y la inglés sí estaba un poquito compleja. sí, Sí, o sea, debe estudiar uno bastante inglés. Esa es la única que yo digo así como que compleja. Y ya lo de lectura crítica, pues uno que otros textos largos que quitan bastante tiempo leerlos y todo eso. sí, toda esta cuestión de lectura crítica y lastimosamente eso sí, o sea, por muchas ganas que se quiera de que se les faciliten ciertos cursos, ciertos ejemplos. Eso de la lectura crítica es muy particular de cada uno, ¿sí? O sea, eso sí es de práctica única y exclusivamente. De pronto, sobre eso será empezar a trabajar como más intensamente ese tipo de procesos, porque pues primero, y esto sí lo digo con absoluto conocimiento de causa, eh, más de uno son de los que prácticamente tienden a leer cero. Pues si uno ni siquiera lee mucho, pues mucho menos tiene, digamos, desarrollada la cuestión de una crítica respecto de ese entendimiento de la lectura. Entonces eso sí es algo que hay que atacar, pero eso tampoco es que sea, uy, que el programa y que no, eso es un común denominador absolutamente en todo el estudiantado de todas las profesiones de cualquier tipo de universidad. Sí, esto sí es una evidencia clara en los últimos años de cómo ha bajado el nivel académico en la parte de primaria y secundaria. Pues no es culpa de ustedes tampoco. Pero pues sí a uno le toca de todos modos, por más de que no sea culpa de uno, asumir la consecuencia, intentar irla resolviendo. Ujú. ¿Alguna otra cuestión respecto de eso? ¿Qué otra cosa vieron así como rarita, como complicada? Profe, una pregunta. Sí. Usted que dice que coloque pero ¿qué colocaría uno ahí? ¿Una queja o una petición, un Claro, reclamo? o sea, ustedes tienen el link de petición, quejas y reclamos. Eso es una sola cosa, ¿sí? Atención al estudiante, atención al ciudadano, Pero algo como eso. ahí le solicitan qué tipo de, por ejemplo, lo estoy haciendo en el transcurso, Ujú.
Y dice que, o sea, ¿qué solicito? Si es una queja, una petición, un reclamo. Ah, Pero, definitivamente, pues para usted es una queja o un reclamo, ¿sí? Es decir, el servicio que le ofrecieron, del cual usted tenía que presentar una prueba, pues no fue el adecuado, puesto le estaban vulnerando ya de entrada parte del tiempo que usted tenía por derecho destinado para esa prueba, ¿sí? Cosas como esa. A mí me pasó igual, pero mi prueba era a las 3 y yo entré a las 2:30 y a partir de ahí inició la prueba. Supuestamente que porque no tenía que entrar media hora antes. Y cuando entré ya me han quitado 5 minutos de la primera pregunta, que era la pregunta abierta. Mm, sí. Sí, profe, yo creo que eso le pasó a varios porque a mí igual, pues la mía era a las 2 y ya decía que ya tenía como 1 hora de que ya había pasado. Ok. Pasó también similar. La tenía a las 6 de la mañana y es que está habilitada desde las 5:30. Pónganle No, cuidado, muchachos, ya que parece ser que fue algo común. Si ustedes pudieran, y eso de verdad que en algún momento puede, pues, generar alguna mejora respecto de ello, eh, podrían ustedes generar un oficio firmado entre varios y para nosotros podérselo transmitir a Viceacadémica. Obviamente ellos no van a resolver nada, pero ellos son los que tienen enlace directo también con el IFES. Y la institución como tal puede hacer una reclamación respecto de ello, porque pues ustedes son los estudiantes precisamente de nuestra institución y si se ven afectados por algo que no es culpa de ustedes, sino del sistema o de cómo desarrollaron la forma de presentar la prueba, los mismos de esa entidad, pues ellos son los que deben responder. Entonces, sobre eso sí me gustaría de pronto que hicieran el oficio para poderlo proyectar y algo tendrán que responder sobre esa situación. Ujú. Por ejemplo, eso, la cuestión del